Las cosas que ocurren en la vida son perfectas. El problema es que a veces no entendemos cuál es el propósito detrás de las cosas que ocurren en la vida. ¿Para ti qué es el amor? Dije, para mí es todo lo que es y es todo lo que hay. Para mí el amor es el vehículo de la manifestación. Que la vida, o a lo que nosotros llamamos vida, simplemente es una simulación de lo que nosotros en un estado álmico ya pactamos. La persona que no sabe la información que tiene en el inconsciente está condenada a vivir repitiendo patrones. Hay estudios que demuestran que mientras más relajado esté el cerebro, más fácil y más rápido es adquirir aprendizaje. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Vivir Mejor Más Allá de lo Evidente. Yo soy Zach Torres y el día de hoy nos acompaña León, que es terapeuta holístico. León, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, hermano. Bien contento de estar el día de hoy aquí en este podcast. Pues nada, compartiendo y disfrutando de una buena charla. Platicando y conectando, como comentábamos ahorita, Así un poquito es. Detrás de cámaras. Sí, así es. León, ¿gustas darnos un breve resumen de la preparación que tienes como terapeuta? Claro que sí. Actualmente yo soy terapeuta holístico, me dedico a la psicoterapia. Por ahí hace algunos años tomé certificaciones en hipnosis, en Reiki, en Theta Healing. Después, con el paso del tiempo, agarré un poco de biodescodificación y numerología. Me encanta ahí andarle buscando. Agarré un poco todo esto, fabriqué o diseñé una metodología que le llamo entrevista clínica, que es la herramienta que utilizo técnicamente en terapia. Ya después el tiempo me llevó al tema de las conferencias y de las consultorías empresariales, me tuve que certificar y tal, y ando un poquito en todo, entre terapias, conferencias en desarrollo humano y consultorías en capital humano a nivel empresarial. Súper bien. ¿Por qué te llamó la atención empezar a orientarte más a este tema holístico y no tanto a lo tradicional, a la psicoterapia, como que ya está más fundamentada y un poco... Sí, mira, yo estudié psicología. Originalmente yo estudié psicología. Aquí hay un dato muy curioso. En realidad yo entré a estudiar psicología porque yo quería ser escritor. Fíjate qué contraste. A mí me encanta la literatura. Yo quería ser escritor, entonces estudié literatura y en algún momento entré a la carrera de psicología porque quería aprender a hacer personajes complejos. Entonces quería entender la psicología detrás de los personajes. Esa fue la realidad. Cuando yo entro a psicología y me preguntan cuál es la razón por la que entré, yo les dije, yo quiero ser escritor y quiero crear personajes complejos para mis obras. Todo el mundo se me quedó viendo como, ¿qué le pasa a este tipo, no? Esa fue la intención. Yo nunca me vi dando una terapia, o sea, no estaba dentro de mi plan de vida. El tema de la terapia como tal y la terapia holística llega a mi vida en una época de una crisis existencial terrible. Sin familia, sin trabajo, sin dinero, sin nada, hermano, nada. Me habla una persona, me dice que si por favor le puedo dar una terapia a un amigo de esa persona. Yo le dije, el que ocupa la terapia soy yo. Al final, bueno, acepté. De ahí te estoy hablando hace poco más de 13 años. De ahí al día de hoy no he parado de dar terapias. O sea, yo empecé a dar terapia. ¿Esa fue tu primer terapia? Fue la primera. Porque te lo pidieron. Y fue por hacer un favor. No era lo que yo quería. Después esta persona me recomendó con otra y esta con otra y con otra y con otra. Después me di cuenta que yo utilizaba las herramientas tradicionales de la psicología, pero que yo no me sentía cómodo al utilizarlas, ni veía los resultados que yo esperaba en los pacientes. Entonces se me atraviesa en el camino esta hermosa herramienta que se llama Theta Healing, que me certifiqué como practicante avanzado, y empiezo a implementar Theta Healing y me doy cuenta que los procesos terapéuticos son rápidos, son muy objetivos, son muy claros, y me doy cuenta que a la gente le empieza a funcionar, ¿no? Te voy a ser muy honesto, Isaac.
cuando yo empecé a dar terapia, momento antes yo tomé varias terapias, ¿no? Como paciente. Ni me gustó, ni me ayudó, ni me sentí cómodo, siendo muy honesto, ¿no? Entonces un día yo me puse en el lugar del paciente y dije, a ver, ¿qué es lo que como paciente yo busco? La verdad, ¿no? Resultados reales. Un costo accesible, ¿no? Y el tiempo suficiente para poder externar mi problemática. Porque a las terapias que yo iba generalmente eran 45 minutos y contando pagas y te largas. Sí, máximo la hora y ya. Y el terapeuta lo único que hacía era decir, ajá, ajá, ajá. Y yo, retroaliméntame, ¿Cómo dime que? algo, no, ajá, era lo que decía, ajá, ok, ajá. Entonces, yo decidí cortar 2, 3 terapias que yo tomé en mi época en que estudiaba psicología. Entonces, cuando yo empiezo accidentalmente a trabajar la psicoterapia, me hice estas 3 preguntas. ¿Qué busco yo como paciente? Y dije, eso es lo que yo le voy a dar a mis pacientes. Entonces, me di cuenta que el Theta Healing, por ejemplo, es una herramienta muy ágil. Theta Healing es una herramienta de reprogramación a nivel inconsciente. Es maravillosa. No sé si la conozcas, si la gente que nos está viendo la conozca, creada por Bayan Estival. Es una gran herramienta. Ahí haz de cuenta que mis procesos terapéuticos se aceleraron tremendamente. Cuando yo empiezo a dar terapias, hermano, obviamente yo empecé con una terapia a la semana. No te quiero exagerar, pero al cabo de 6 meses ya tenía la terapia llena de lunes a viernes, de desde pacientes. la mañana hasta la... Así Wow. es, de pacientes. Entonces, bueno, el camino me va llevando a estudiar otras cosas. Estudio hipnosis también para agarrarlo como una herramienta alternativa, ¿no? Ya un poco de curioso, estudio Reiki, me meto mucho en el tema de la biodescodificación. Pero fíjate, el tema de la descodificación ni siquiera fue para utilizarlo como una herramienta con mis pacientes. Fue para entenderme a mí, para entender mis patrones conductuales, para entender mis creencias limitantes. Entonces, yo empiezo a estudiar de manera autodidacta el tema de la biodescodificación y me metí, yo creo que como un año a ver, investigar. A escarbarle. Muchas cosas de la biodescodificación, que por hoy yo te diría que es la herramienta por excelencia, me hicieron sentido. Entonces, cuando yo empiezo a aplicar los conocimientos que yo tenía en biodescodificación con mis pacientes, veo unos resultados increíbles, para mí, en mi experiencia, increíbles. Entonces, el camino se empieza a poner curioso porque desde el principio yo no quería dar terapia, yo no me quería dedicar a esto. Empecé a dar terapia por un favor y un poco a modo supervivencia, en realidad, porque fue como lo que tuve en el momento. Me empiezo a preparar, empiezo a encontrarle un verdadero sentido al tema de la terapia. Y en algún momento el tema de la terapia se convierte en algo que yo le llamo toma de conciencia o crear conciencia. Me encuentro a Jung en el camino con este tema de la individuación, el ánima, tal. Y entonces me doy cuenta que el ser humano es una unidad entre psique, cuerpo, emoción. Por ahí dicen alma, mente, cuerpo, espíritu, bla, bla, bla. Pero Jung dice, espérame, es que también el ser humano tiene un alma integrada. Entonces la sanación en el ser humano parte desde el alma, entender el tema del alma. Me voló la cabeza. Me meto a estudiar este tema del alma con Jung, me meto a tratar de entenderlo. Pero para ese momento mi terapia ya se había convertido en una herramienta para crear conciencia, no solo para resolver conflictos. Que nuestros conflictos humanos tienen que ver netamente con el ego, con un mal entendimiento del ego. Ese es el conflicto humano. Pero hermano, dice Wayne Dyer, tú eres un espíritu viviendo una experiencia humana, no eres un humano viviendo una experiencia espiritual. Entonces, en algún momento, no me preguntes cómo,
la terapia empieza a tomar estas connotaciones espirituales, donde la gente me preguntaba, oye, es que tú leíste el Kybalión, y yo decía, no, es que eso viene en la Cábala, y yo no, es que eso viene en tal libro, y yo no. ¿Qué pasó? No lo sé, pero esa es la razón por la cual yo empecé, por la cual me incliné hacia la psicoterapia holística. Si hablamos de la terapia tradicional, bueno, mis respetos, existen estas ramas, que el sistémico, que el cognitivo-conductual, que el gestal, que bla, 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 pero ninguna aborda el alma, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, agarro todas estas herramientas sin querer, queriendo, porque no era el propósito, hago como una especie de amalgama y empiezo a ver que a los pacientes les da resultado, y resultado, y resultado. Te estoy hablando de aproximadamente 5 o 6 años de psicoterapia en consultorio, encerrado en consultorio, y entonces me doy cuenta que todos los pacientes repetían patrones. Patrones de los mismos conflictos, los mismos problemas, los mismos miedos. Entonces un día me viene una idea de crear una metodología que se llama Tranvía, ¿no? Es una conferencia de 5 horas, donde en esa conferencia yo te explico todo lo que yo tengo entendido acerca de la existencia humana. ¿Qué es la mente? ¿Qué es el cerebro? ¿Qué son las emociones? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funciona tu vehículo, tu cuerpo biológico a nivel de neurotransmisores? Pero entonces cuando nos vamos a un plano etérico, ¿qué es el alma? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el propósito que tiene? Esta metodología, que hay gente que me ha preguntado, ¿cuánto tiempo te llevaste en armar esta conferencia de 5 horas? Me tardé 8 horas de un domingo sentado en la computadora. Salió toda la información. Pero también todos tus años de experiencia que estuviste trabajándolo, Claro, ¿no? los patrones que yo empecé a notar. Con el paso del tiempo, la gente me empieza a pedir que escriba un libro, el libro del curso Tranvía. Lo publiqué hace 2 años, una publicación independiente, y nada. O sea, ¿qué trato de decirte? Ha sido el camino el que me ha llevado a mí. ¿Qué es en el destino? Totalmente. Sí, porque de repente pasan justo estas cosas como tú comentas, en las que ni siquiera lo tienes planeado, no lo tienes en la mira, no por ningún lado, y te llega, y de ahí le empiezas a tirar del hilito y ¡pum! Te vas, ¿no? Y aquí estás 13 años después. Sí, así es, así es. Sí. Esta parte del alma, ¿crees que también es a lo que mucha gente se refiere con el ser? Porque hemos hablado aquí de la diferencia entre el ser y el ego, ¿no? Y yo tengo entendido como que esta parte de alma, espíritu y ser es como la misma cosa, tu misma esencia etérea. Mira, a gran reserva de estar equivocado, que es lo más seguro, yo lo entiendo de esta manera, y de hecho en el libro de Tranvía hago esta analogía, ¿no? El alma es como esta red de Wi-Fi que está en todas partes, pero que nadie ve, ¿va? Ok. Todos los seres humanos somos como un aparato celular, ¿no? El aparato celular tiene algo que se llama sistema operativo. Ese es nuestro ser, el sistema operativo. Okay. Nuestro espíritu personal, cada quien tiene un espíritu desde mi entender, ese espíritu se conecta con el alma. Ahora, ¿por qué hago esta deducción? Por algo que Jung mencionó, el inconsciente colectivo, ¿no? Que de pronto ha sido como tan común platicarlo, pero no sé qué tan fácil sea entenderlo. Ok, todos los seres humanos funcionamos a nivel conductual como un panal de abejas. O sea, estamos todos conectados a través del alma, que es esa gran red de Wi-Fi, ¿no? El alma es como ese gran servidor que, hablando en el idioma de las computadoras, tiene toda la información. Es el gran servidor.
tiene toda la información. Tú puedes conectar, y lo dice Wayne Dyer, tú puedes conectar a la información del alma a través de una meditación, a través de un estado de contemplación o a través de estados de silencio. Tú puedes conectar. A Wayne Dyer le preguntaban, ¿cómo tú escribes tus libros así de rápido? Y él decía, me conecto a la fuente y de ahí bajo toda la información. Sé que suena muy loco, pero creo que todos lo hemos vivido. Y ahora a ese estado se le llama estado de flow, que los músicos lo viven cada que tienen el instrumento en la mano. Sí. Hay veces que haces unas cosas maravillosas con el instrumento y dices, ¿qué hice? No sé, pero se escuchó hermoso. Es el estado de flow, cuando nos conectamos con el alma. Entonces, si a mí me preguntas sobre el ser desde mi poco entendimiento, el ser no es otra cosa más que nuestro sistema operativo. Si esto lo trasladamos al idioma de los celulares, el sistema operativo en un celular tiene un propósito, tiene una función. ¿Cuál? Comunicarnos, tenernos a todos conectados. Bien. ¿Cuál es la función del ser? La misma. Okay. Exactamente. Tú conectas verdaderamente con una persona desde el ser. Ahí es donde está la conexión álmica, desde el ser. Que claro, estamos hablando de diferentes niveles, porque son como yo lo llamo como, son como diferentes pisos de un edificio. Podemos conectar desde el piso número 1, que es el plano más denso y el material, ¿no? A mí me gusta la música, a mí también. Qué fregón, ya nos caímos bien, ¿no? Podemos conectar desde un nivel 2, oye, yo traigo estas heridas de infancia, yo también. Ya conectamos, ya hay empatía. Podemos conectar desde un nivel 3, 4, 5, infinito. Entonces, yo entiendo esta parte de la conciencia como diferentes niveles o pisos en un edificio. Cualquier cosa, deduzco, reflexiono, cualquier cosa la puedes estudiar desde muchos ángulos. A mí lo que me gusta es entender el fenómeno de la conducta humana a través de los ámbitos espirituales. Que hay un ámbito maravilloso, y yo diría el principal, la no conciencia del amor. En el plano denso terrenal, el ser humano sufre por un desconocimiento de su propio ego. En un plano álmico, el ser humano sufre por la no conciencia del amor. En mi experiencia personal. Eso es lo que yo he logrado aterrizar y entender, y que por lo menos en mi camino personal a mí me ha servido porque me ha dado un norte. ¿A qué te refieres con esto de la no conciencia del amor? El no ser conscientes de lo que es el amor. Una cosa es entenderlo, entender lo que es el amor. Y ahorita te puedo preguntar, ¿qué es el amor? Me puedes dar una respuesta desde tu propia experiencia. ¿Lo entiendes? Pero si esto lo llevamos a niveles mucho más grandes, por ejemplo, en una entrevista una vez me preguntaba, en otro podcast, me preguntaba la persona, me dice, ¿para ti qué es el amor? Dije, para mí es todo lo que es y es todo lo que hay. Para mí el amor es el vehículo de la manifestación. ¿Qué es la manifestación? La fuente. ¿Qué es la fuente? A quienes llamamos Dios. Es el recurso que Dios utiliza para manifestar y para crear. Entonces, en el plano denso hay gente que sufre por amor cuando no has creado conciencia que tu esencia es amor. Es como si tú dices, yo sufro porque no tengo una playera negra, y yo te veo y digo, no tienes idea. La traes puesta, pero no lo has notado. A eso le llamo la no conciencia del amor. El no ser consciente de. Ok, qué interesante. Y de hecho, ya también en algún momento yo pues preguntándome ahí también, ¿no? ¿Qué es esto del amor? Y llegué a una conclusión similar, por eso ahorita que me dijiste, sentí bonito, ¿no? Como es tener esta coincidencia. Y quisiera ya que empezamos a abordar un poquito el tema de las creencias para hacerte las preguntas que nos mandaron los seguidores, ya para entrar un poquito en tema, y ahorita nos seguimos platicando por acá en estos temas. La primera es,
¿De qué forma nuestras creencias determinan las decisiones que tomamos incluso sin darnos cuenta? Muy bien, qué bonita pregunta. Voy a dividir esta respuesta en dos partes. Cuando hablamos de nuestro cerebro originalmente decía Freud que se divide en tres partes. Yo lo voy a resumir en dos partes, parte consciente y parte inconsciente. La parte consciente, que es cuando estamos despiertos, como ahorita por ejemplo, la parte consciente solamente percibe el 5% de lo que llamamos realidad. La parte inconsciente percibe, tiene, graba, guarda, almacena el 100% de nuestra información, no solamente de esta vida, sino de vidas pasadas. ¿Va? Ok. De 10 decisiones que tomamos en el día, 9 lo hacemos a través de nuestro inconsciente, porque es el inconsciente el que rige nuestra vida. Volviendo a referenciar nuevamente a Jung, me parece que era él el que decía, la persona que no sabe la información que tiene en el inconsciente está condenada a vivir a vivir repitiendo patrones, más o menos, ¿no? Dice la frase. Ok. Si la pregunta dice, ¿qué tanto interviene el inconsciente en nuestras decisiones? Mucho, muchísimo. El tema es que no somos conscientes. Pero hay una herramienta maravillosa que esta la aprendí en biodescodificación. ¿Cómo yo puedo saber la información que tengo en el inconsciente? Hay dos herramientas. Una, dando la respuesta que me arropa sin pensarla, porque el inconsciente no tiene filtros. Y número dos, preguntándote el para qué detrás de lo que haces. No por qué. Ahí es donde nos equivocamos mucho. Okay. ¿Por qué? No. La pregunta es ¿para qué? El por qué lo responde el ego. Y tiene preguntas muy baratas y muy básicas. El para qué lo responde el inconsciente. Y como el inconsciente no tiene filtros, solamente te bota la respuesta. ¿Para qué yo no tengo dinero? Y el inconsciente te va a decir, para seguir honrando la jodidez de tus papás. Por poner un ejemplo. Uh-huh. ¿Me doy a entender? Sí, sí, sí. Entonces, regresando a la pregunta, el inconsciente lo único que hace es grabar información 24/7. El inconsciente almacena información. Dato número 2, en nuestro inconsciente está nuestro verdadero poder creativo y de manifestación. Para mí el inconsciente es como el cordón umbilical con Dios. Si tú eres consciente de la información que tienes en el inconsciente y sabes cómo canalizarla correctamente, vas a pasar de la oscuridad de la inconsciencia a la luz de la conciencia, pudiendo manifestar lo que tú quieres. ¿El inconsciente y el subconsciente es el mismo concepto o es un nivel más profundo de...? Te lo voy a ejemplificar así. El consciente es el cliente. El subconsciente es el bibliotecario y el inconsciente es la biblioteca. Ok. Así lo entiendo. Ok. Uh-huh. Qué interesante. Sí. Vámonos con la siguiente pregunta, que es, ¿por qué a veces defendemos nuestras creencias incluso cuando nos hacen daño? Cuando tú tienes la necesidad de defender algo es porque sabes que en el fondo no tienes razón. Porque la verdad es algo que se sostiene por sí misma. Y si la verdad es la verdad, no necesita ser defendida por nadie. Tú y yo nos podemos poner a discutir por qué cuando una pluma la sueltas cae al piso y no se mantiene suspendida. Pero por más que lo discutamos y defendamos nuestros argumentos, la ley de gravedad ahí está y se va a manifestar con tu aprobación o sin tu aprobación. Cuando tú defiendes un argumento es porque sabes que no tienes la razón. Cuando sabes que tienes la razón, no tienes que defender nada. La verdad se sostiene por sí misma. Ok. ¿Puede una creencia limitante afectar nuestra salud física además de la mental? Totalmente. Ahí es donde entra el tema de la biodescodificación. La biodescodificación es una herramienta que te ayuda a detectar el conflicto emocional detrás del síntoma. Resumido, eso es biodescodificación. El conflicto emocional detrás del síntoma. Es decir, dime a nivel físico
qué te duele y te voy a decir cuál es el conflicto emocional que hay detrás. El problema no es el conflicto emocional. El problema es la falta de entendimiento hacia el propósito de ese conflicto emocional. Las cosas que ocurren en la vida son perfectas. El problema es que a veces no entendemos cuál es el propósito detrás de las cosas que ocurren en la vida. Y es a lo que el ser humano llama el problema. Es que ese es el problema. Entonces, de manera bien simple, para mí, en mi humilde experiencia y gran ignorancia, todas las enfermedades tienen un antecedente psicosomático o emocional, como lo decía el doctor Hammer, que es donde está fundamentada toda la teoría y práctica de la biodescodificación en el doctor Hammer, en la medicina germánica. Ahí es donde empieza todo este cotorreo de la biodescodificación. Cuando hablo de biodescodificación, tengo que hablar de Enrique Corbera, que seguramente la gente que nos está viendo lo conoce, que es como el máximo precursor. Y si hay alguien de verdad con la capacidad de hablar de la biodescodificación, es él. Ok. Él es el que le ha dado voz a nivel mundial. Tengo entendido que este tema de la biodescodificación también nos puede ayudar en otros aspectos. No sé si también desde la ignorancia, si necesariamente tenga que haber algún síntoma físico, por ejemplo, en algún tema económico y que inconscientemente tengo que ser leal a mi tribu, que siempre fue de escasos recursos o algo así, pero ahí, por ejemplo, tal vez no hay un síntoma físico o tal vez sí, pero no lo he notado. Un síntoma no solamente se refiere a lo físico, también se refiere a nuestro entorno. No tener dinero es un síntoma. Tener conflictos en tus relaciones interpersonales es un síntoma. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor, si eres observador, te está avisando algo, te está comunicando algo, ¿no? Entonces, lo maravilloso de la biodescodificación es que no solamente aborda el tema de la sintomatología a nivel físico, sino también de nuestras experiencias humanas. Entonces, algo que me gustó mucho de la biodescodificación es que la biodescodificación trata y habla mucho sobre las creencias y los pensamientos limitantes que tenemos almacenados en nuestro inconsciente. ¿Se trata de resolverlos? No, se trata de entenderlos y de aceptarlos. Cuando un fenómeno de tu vida le das la luz de la conciencia, entiendes que ese fenómeno no solo es perfecto, sino que también era necesario. Cuando tú entiendes eso, le encuentras el propósito a ese algo que ocurrió en tu vida y entonces dices, claro, no se me hubiera ocurrido. Entonces ocurre algo, un fenómeno en el inconsciente maravilloso que se llama resignificación. El inconsciente resignifica la historia. La historia es la misma, ¿no? El antecedente es el mismo. Se murió un familiar, tuvo una muerte violenta. Eso no lo vas a poder cambiar. Pero sí puedes cambiar a través de la biodescodificación el significado que tú le estás dando a ese fenómeno. Cuando ese fenómeno dejas de luchar contra él, dejas de entenderlo racionalmente y simplemente lo aceptas sin juicios, es como si el inconsciente te entregara el regalo del propósito y te dice, mira, este era el propósito detrás del cual ocurrió lo que ocurrió. Y ahí es donde yo generalmente digo, puta, Dios tiene una creatividad infinita. O sea, este tipo no deja de sorprendernos, ¿no? Sí. Entonces, como ya se resignificó, ya deja de llamarse conflicto y se convierte en aprendizaje. Lección. Que esto también lo aborda la biodescodificación, ¿no? A través de la pregunta, bueno, ¿y qué se supone que tienes que aprender detrás de esto? Y es una pregunta que generalmente no nos hacemos, ¿no? Que luego esa pregunta le puede chocar mucho a algunas personas, ¿no? He visto que pues algunas personas critican esta parte de algunos terapeutas que dicen, es que, ¿cómo me preguntas eso? O sea, pues nada, es la vida y va pasando y ya. Pero a mí sí me gusta pensar, y creo que aquí ya es un tema de elección y decisión, que sí hay algo, llámese destino, Dios, energía, algo también que está moviendo ahí las cosas y te las va poniendo a veces que ni te las esperas o ni las quieres, pero que justo por algo. Y aunque no fuera así, el simple hecho de resignificar
te da una forma distinta de actuar ante eso que pasó. Ok, no es un Dios, no es energía X. Si yo lo vi así y eso me ayudó a resignificar y me permite avanzar en la vida, pues qué bueno, ¿no? A pelearme con la idea de no, es que no tuvo ningún sentido y sigo viviendo igual, Sí. pues no tiene sentido. Mira, aquí hay dos vertientes bien interesantes. El ser humano tiene una parte humana y tenemos una parte espiritual. La parte humana siempre se va a victimizar y la parte espiritual siempre va a buscar la trascendencia. Por eso el ego contesta el por qué para poder victimizarse a gusto. Pero el alma contesta el para qué, porque el para qué es el que resuelve el conflicto y es el que ayuda a la evolución álmica, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo con mis pacientes, yo siempre, Isaac, soy muy directo, totalmente directo. A mí no me gusta andar por las ramas porque se trata del tiempo y del dinero del paciente. O sea, entonces, a ver, a lo que venimos. ¿Cuál es el tema? Tal, ¿no? Ok. La ventaja de ser directo en la terapia es que no le permites al ego entrar al juego. Porque si el ego entra en el juego, el paciente se va a victimizar. Entonces yo no le dejo al ego entrar en la dinámica terapéutica. Y todo el tiempo estoy haciendo preguntas, en las que el paciente se ve obligado a contestar, pero no es el paciente, es su inconsciente el que está contestando. Entonces yo solo agarro las respuestas del inconsciente y le digo, mira, lo que respondió tu inconsciente. Ah, no lo había visto. Claro, por eso estás sufriendo. No por lo que te pasó, sino por lo que no habías visto. Entonces le entrego el conflicto y le digo, bueno, ahora sí platícame cuál es el problema que te trajo. No, pues ninguno. Ah, qué chido. Oye, ¿no te ha tocado que en algunas ocasiones saben e identifican el problema, pero no le quieren entrar? ¿Por algún miedo, algún dolor que tengan? Probablemente sí, a lo largo de todos estos años. No tengo un caso fresco que te pueda decir. Mira, yo tengo una creencia, y vuelvo a repetir, a gran reserva de estar equivocado. Yo creo que la información es poder. Te voy a poner este ejemplo. Si tú tienes una deuda con el banco, si tú debes 100,000 pesos en el banco y no tienes dinero, tienes un problema. Pero si debes 100,000 pesos al banco y tienes 10 millones de dólares guardados, ¿te van a importar esos 100,000? ¿Representan un problema? No. No, la información es igual. ¿Tienes un problema en tu vida? No, no tienes un problema. Lo que no tienes es la información necesaria para resolver ese problema. Pero ¿qué tal si te enseño la información, si te la comparto, si te enseño herramientas? ¿Seguiría siendo un problema o se convertiría en un aprendizaje? Point. Y entonces ocurre un fenómeno muy curioso en el que el 100% de los pacientes, Isaac, hacen y ahí es donde yo digo, ya se destrabó. Ya hizo el clic. Ya le cayó el 20. Cambia totalmente su cara, su energía, su postura, cambia totalmente. Entonces, volvemos a, ¿el problema es el problema o la falta de información para resolver el problema? Yo no me voy sobre el problema. Yo no dejo que el paciente me platique el problema. No le doy oportunidad, porque no es el paciente el que me lo va a platicar, es su ego el que me lo va a platicar. Entonces yo le digo al paciente, aquí la dinámica es así, yo hago preguntas directas, tú das respuestas directas. Con base en esas respuestas yo te voy a ir mostrando evidencias de lo que tu inconsciente dijo. ¿Estás listo? Sí. ¿Cómo va? Al pan pan, al vino vino. Vámonos. El ego no entra. Una vez me decía una paciente, un poco llorando, un poco riéndose, ¿no? Me decía, oye, no, uno no puede ni llorar a gusto aquí en tu consultorio. Le digo, no, yo soy partidario de que llores, pero de que llores por la razón correcta, no por lo que tu ego te hace creer que es. No para que te sigas victimizando. No para que te victimices. Qué rico que llores. Le digo, ya quisiera yo poder llorar así. ¿Me entiendes? Sí. Entonces es la razón correcta. Cuando la gente está resentida, yo le pregunto, a ver, según tú,
¿Por qué estás resentido? La gente no sabe la razón fundamental por la que está resentido. O te da respuestas muy superficiales, es que el tráfico, es que el gobierno, es que mi jefe, Claro, es es que que mi mi pareja esposa. no me entiende. Y no. Le digo, ¿y qué pasa si te hago ver que la verdadera razón por la que tienes lo que tienes ni siquiera tiene que ver con lo que piensas? A ver, y empiezo con preguntas, pa. No manches. Ah, que te vaya bien, nos El que vemos en sigue. 15 días. Sí, Oye, sí. León, me gustaría aquí agregar la frase que comentabas hace un momento, conocimiento es poder, pero también alguna vez escuché y estoy de acuerdo que es conocimiento en acción es poder, porque luego también está la parte en la que, Conocimiento en acción es manifestación. ok, pero ¿no te ha pasado que queden en esa parte nada más en la que saben, pero no accionan? Totalmente. Mira, llevo poco tiempo ahora metiendo un poquito la nariz en la cábala. Me ha llamado mucho la atención. Y entonces la cábala habla acerca del tema de manifestar, ¿no? Ahorita que la ley de atracción y tal, padrísimo. Y la cábala dice, para manifestar necesitas 4 cosas. Pensar, porque todo es creado desde aquí. Visualizar, sentir y accionar. Todos pensamos, todos visualizamos, todos sentimos, no todos accionamos. Ese es el gran problema. El último pasito que le falta a varios. Paso. Entonces yo le digo al paciente, hermano, tu terapia no es aquí adentro, tu terapia es allá afuera. Yo aquí te doy herramientas, pero la verdadera guerra está allá afuera. Sí. ¿En qué tanto vas a utilizar las herramientas que te compartí o no? Esa ya es tu decisión, ¿no? Pero ahí es donde entra el ego con el tema de la incredulidad. Esto no te va a servir, ¿para qué vienes? Bla, 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 bla. Sí. Comprobado está, Isaac, y creo que esto todos lo sabemos, hay 2 tipos de pacientes. Los que entienden, aceptan, accionan y se transforman, y los que nomás van a terapia como un pequeño paliativo. Para sentirse bien en ese ratito. En cuyo caso 2 procesos son totalmente respetables. Claro. Porque quiere decir que la persona que fue a pedir sanidad no está lista para ser sanada. Entonces es tremendamente respetable como el que decidió sanar. Claro. O sea, yo te doy el ungüento, tú sabes si te lo pones o no. Hay una frase que me gusta también que dice, el universo premia la acción, pero sí también, si no estás listo, como decías tú, para accionar, tal vez no es el momento, ¿no? Sí, esto me recuerda al Maestro Jesús. Casi nunca puedo dejar de referenciarlo porque su persona me parece muy interesante. Cuando una persona llegaba con él y él le decía, Maestro, sáname, él le decía, ¿de verdad quieres ser sanado? ¿O nomás me lo estás pidiendo por morbo, no? ¿Quieres ser sanado? Sí, ya estás sano, te sanó tu fe, no fui yo. Entonces, hay mucha gente que va y pide ayuda, pero en realidad no la quiere. Lo que quiere es la atención. Lo que quiere es sentarse, ser escuchado. O a lo mejor contar o decir que ya fue a terapia, ¿no? Y que está trabajando. Está bien, si también obedece a su propósito, por eso digo, para mí es tremendamente respetable cualquiera de los 2 tipos de persona. Sí, o sea, sí, es su propósito, es su proceso y está padre, se vale. Sí. Oye, León, y me quedé con curiosidad de que me expliques un poco más del Theta Healing. Nunca lo había escuchado. Theta Healing es una herramienta terapéutica maravillosa. A grosso modo, Theta Healing es acompañar al paciente en un proceso de reprogramación a nivel inconsciente. Ok. Theta Healing, ¿no? Nuestro cerebro trabaja a través de frecuencias alfa, beta, gamma, delta, teta, delta, ¿no? Ok. Según esta herramienta, la frecuencia teta es una frecuencia en la que nuestro cerebro entra
o cuando estamos en un estado meditabundo o muy relajado o casi a punto de dormir. ¿No? Es como si lo pudiéramos ver graficado, la frecuencia más consciente de nuestro cerebro, vamos a pensar alfa, beta, gamma, delta, teta. ¿Va? Ok. Cuando ya estás a punto de dormir o en una meditación muy rica. Ok. Cuando tu cerebro está en esa frecuencia, tu cerebro está, no sé si la palabra correcta sea decir, en su mayor o en su mejor estado de aprendizaje. Hay estudios que demuestran que mientras más relajado esté el cerebro, más fácil y más rápido es adquirir aprendizaje, porque al final el cerebro es un músculo, cuando más relajado está. Entonces, ¿qué hace esta herramienta? Te lleva a un pequeño estado de meditación en la que tu cerebro se relaja. Vamos a respirar, relájate, tal. Ok. Entonces, el practicante en Theta Healing tiene una metodología o tiene pasos a seguir para generar una programación en el inconsciente. ¿Te acuerdas cuando hablaba del alma y del inconsciente colectivo? Funciona exactamente igual. Si ahorita yo te digo que todos los que estamos aquí presentes estamos inconscientemente conectados, ¿me lo creerías? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo te digo que si yo intenciono mi pensamiento me puedo conectar con lo que tú estás sintiendo o con lo que él está sintiendo? ¿Me lo creerías? Sería un poco más incrédulo, pero estaría dispuesto a... ¿Pero ha pasado? ¿Te ha pasado en algún momento? Te voy a poner un ejemplo. Ah, caray, me estaba acordando de Marianita y me mandó Marianita un WhatsApp. Justo te estaba pensando. ¿Verdad? Todos estamos interconectados. Sepamos o no, querramos o no. Entonces lo que hace Theta Healing es que a mí me permite, ojo, con el permiso del paciente, me permite conectarme con su energía inconsciente y empezar a hacer una reprogramación de programas o comandos, como originalmente se llaman en Theta Healing, ¿no? Comandos, ¿no? Entonces, yo empiezo a repetir una serie de programas, obviamente después de haber hecho una indagación acerca de lo que tú llamas el conflicto. Theta Healing te ayuda a detectar algo que se llama el conflicto base o el conflicto fundamental. Por ejemplo, tú me puedes decir, mi problema es que no tengo dinero. No, ese es el problema de tu ego, que le gustaría tener dinero. Vamos a indagar, ¿cuál es tu problema base o tu problema fundamental del por qué o el para qué no tienes dinero? Cuando encontramos ese programa base a través de una prueba muscular, que es muy común la prueba muscular, la pueden hacer con el cuerpo, la pueden hacer con los dedos, se llama testeo, una prueba muscular. Se confirma cuál es tu problema fundamental. Cuando ya lo detectamos, cuando te resuena, cuando dices, sí, me vibra que por ahí va, ok, entonces cuando entramos en ese pequeño estado de meditación y el practicante, o en este caso yo, hago esas reprogramaciones a nivel inconsciente en la persona. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Una persona que está pasando un proceso de duelo por un rompimiento de pareja. Y está ahí en consulta y es que me duele mucho porque yo lo quería y entonces me dejó. Ok, va, perfecto, muy bien. Le digo a la persona, ¿me das permiso de hacer una programación? Sí, va, cierra tus ojos, respira, relájate. Yo hago Theta Healing. Lo voy a decir en palabras coloquiales. Bloqueo las emociones de malestar que la persona siente. Entonces ya termino y le digo a la persona, abre tus ojos y entonces platícame, ¿qué sientes? Y la persona se queda, nada. Ah, es que hace rato me estabas hablando de tu pareja que te duele. Vuélveme a contar la misma historia. Y es como, pues sí, terminamos, pero, pues no siento nada. ¿Qué me hiciste? Te ayudé. Es Theta Healing. Es Theta Healing. ¿Qué hace Reiki? Algo muy similar, con otros nombres. Chokurei, bla, bla, bla. Pero es,
No sé si es lo mismo porque viene de diferentes fuentes, pero son herramientas que ayudan de manera muy similar, como ahora las tan mencionadas barras de Access, ¿no? Que todo mundo trae barras de Access. O sea, hermano, es que lo que conocemos de nuestra psique es tan poco y las áreas de oportunidad que explotamos son tan básicas que cuando logras entender un poquito cómo funciona el cerebro a través de programación neurolingüística, cuando logras entender un poquito que todos estamos interconectados y que si yo canalizo e intenciono mi energía, te puedo afectar positivamente hablando. Entonces la herramienta, la terapia se convierte en un recurso muy práctico y muy sanador. Por eso yo te decía, yo pasé sin querer de la terapia de un proceso clínico a un proceso álmico o espiritual. Ponle como quieras. Nunca fue mi intención llegar ahí. Pero cuando llegué ahí, me di cuenta que funcionaba. Entonces, no sé. ¿Cuáles son las principales razones o los principales conflictos que has visto tú en tus pacientes? Porque por ahí alguna vez escuché que muy en el fondo todos los problemas o conflictos mentales, emocionales que tenía una persona era que en el fondo era miedo a la muerte. Así, muy yéndote hasta el fondo. Sí. Ese era el último miedo. Es el conflicto más grande, el miedo más grande. En Theta Healing le llaman el miedo fundamental. Miedo a la muerte. Ok. Hay dos tipos de miedos en el ser humano. El miedo biológico y el miedo irracional. El miedo biológico es un miedo que está impreso en nuestro ADN, que tiene que ver con la supervivencia. Todos los seres humanos le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a lo desconocido, que topa en lo mismo en la muerte, o le tenemos miedo a la pérdida de la conciencia del yo o a volverme loco. O en palabras del ego, a perder el control. Entonces, Theta Healing te dice, a ver, hermano, solo hay 3 miedos reales que se resumen en uno, miedo a la muerte, ¿no? Ok. Bla, 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 los tres que acabo de citar. Ok. Entonces, hay otros miedos que se llaman irracionales, que esos tienen que ver con el ego. Miedo al fracaso, miedo a la pobreza, miedo al rechazo, miedo a la enfermedad, miedo a... estar solo. Ajá, miedo a estar solo, miedo a que me diga que no, miedo a... Pero si analizas todos esos miedos irracionales, desembocan donde mismo, en el miedo biológico a la muerte. Entonces, cuando finalmente entiendes que, pues sí, en algún momento te vas a morir y que más te vale entender la muerte solamente como un proceso evolutivo y no como la pérdida de algo, porque cuando hablamos de pérdida estamos hablando de un proceso en el que está involucrado el ego, perdón. Hace rato tú me preguntabas, ¿cuál es como el patrón más recurrente de los conflictos? El apego. De tiro por bola. El apego. Es que perdí mi dinero, es que perdí mi pareja, es que perdí a mi hijo, es que no logré esto, es que quería lograr y no logré. Yo te diría que el común denominador del conflicto humano es el apego. ¿El no ser suficiente? Tiene que ver con el apego, porque si no soy suficiente no merezco y si no merezco no tengo. Tiene que ver con el apego. Ok. Por ahí también escuché alguna vez que las personas y las cosas y todo lo que, entre comillas, teníamos en la vida solamente eran regalos y que iban a ir pasando transitoriamente en nuestra vida, que realmente no son nuestros, ¿no? O sea, que si lo veíamos de alguna forma así, podríamos como manejar mejor esta cuestión de, bueno, no tenía mi pareja, falleció, nos separamos o X, pues ya no está, ¿no? Pero... Sí. Como que verlo desde esta perspectiva de que realmente nada nos pertenece, como que nos hace ver la vida desde una perspectiva un poco distinta, menos enfocada al apego. Así es. Y ahí es donde el ego sufre tremendamente, ¿no? En el desapego, ¿no? ¿Por qué crees entonces que
si en muchas cuestiones el ego es el problema, ¿por qué existe? Ahí te va. El ego no es el problema. Ok. El problema es la falta de conocimiento acerca del propósito del ego. ¿Va? Ok. Yo soy muy bueno poniendo ejemplos pendejos y perdón por la palabra, pero creo que estos ejemplos que pongo ilustran muy bien lo que de pronto para que quiero todos lo explicar, ¿no? entendamos. Ajá. Sí. Va un niño a la escuela que no le gusta ir a la escuela y entonces la maestra le deja tarea. Entonces para el niño el problema es la maestra, porque es ella la que le deja tarea. Uh-huh. Pero ¿cuál es el propósito de la maestra? ¿Joder al niño o que el niño aprenda? Que aprenda. ¿Y cómo va a aprender el niño si no es a través del ejercicio de la tarea? Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. El papel del ego es exactamente el mismo en nuestra existencia. Es nuestra maestra. Es nuestro maestro. Okay. Te enseña todo lo que no debes hacer para que entiendas a lo que veniste. Es como dice Neil Donald Walsh en Conversaciones con Dios, ¿no? Le pregunta Neil Donald Walsh a Dios, la vida es como una escuela, y dice, no. ¿Por qué tu alma, el inconsciente colectivo, a los que todos tenemos conexión, tu alma lo sabe todo? Tu alma no llegó a aprender nada, llegó a recordar. Y el ego, en palabras coloquiales, en nuestra existencia es como el turista de viaje, el guía de turistas. Yo te voy a llevar aquí, te voy a llevar acá, que conozcas aquí, que conozcas allá, bla, bla, bla. Pero hay un gran tema, que como el ego solamente existe en este plano denso, el ego sabe que va a morir. Entonces por eso le urge vivir y experimentar todo. El ego no sabe que nuestra alma es eterna. Por eso el ego te dice, ahorita, no te esperes. Ahorita lo que tengas que hacer, hazlo. ¿Por qué? Porque el ego... Ahí va otro ejemplo bobo, ¿verdad? La película de Ratatouille, que está la ratita en la cabeza del cocinero adentro del gorrito que usan los chefs. Uh-huh. Y la ratita era la que lo movía, ¿no? Uh-huh. Y la gente decía, cocina increíble. No, era la ratita quien le decía cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Nuestro ego es como esa ratita. Él te dice, venga, vamos a vivir experiencias, hay que disfrutarlo, bla, 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 porque el ego sabe que es finito. Él no sabe que nuestra alma es infinita. Entonces, por eso el ego quiere todo, lo mejor, lo más bonito, lo más caro, lo más vistoso, quiere el reconocimiento, quiere la aprobación, bla, 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 porque el ego dice, yo nomás tengo esta vida. Yo aquí muero y quiero morir habiéndolo conocido todo. Entonces, no es que, a ver, hermano, yendo un plano un poquito más arriba, no es que las cosas sean buenas o malas. Eso si lo vemos desde la dualidad del ego, y también eso lo aborda la biodescodificación. No es que en la vida las cosas sean buenas o malas, sino que las cosas tienen un propósito. Dice la Biblia en Génesis, y al final vio Dios que todo lo que hizo era bueno. Dice todo lo que hizo era bueno. Cuando entonces aterrizamos de ser una sola alma en esta gran esfera azul que es Dios, cuando nosotros aterrizamos en este plano denso, en esta dualidad, entonces aterriza con nosotros nuestro ego, que psicológicamente el ego se va formando en las primeras etapas de nuestra infancia. Uh-huh. Cuando el niño le entra el mío, mío, todo es mío, papá mío, mamá mía, uh-huh. ¿Va? Ok. El ego no es el villano de la película. De hecho, en la historia de la vida no hay villanos. Uh-huh. Hay actores, no villanos. Porque entonces yo tengo otra creencia. Que la vida o a lo que nosotros llamamos vida simplemente es una simulación de lo que nosotros en un estado álmico ya pactamos. Leí ayer un libro de la Cábala y decía el libro de la Cábala, y entonces Dios se fractalizó
convirtiéndose en múltiples almas. Y cuando Neil Donald Walsch está platicando con Dios, Dios le dice lo mismo. Yo me fractalicé. Ustedes son fractales míos. Yo expando mi experiencia a través de sus vivencias. En el plano álmico no hay bueno y hay malo, hay absoluto. En el plano álmico hay ley del uno. Aquí hay bueno, malo, bonito, feo, caro, barato. Aquí está el contraste, la víctima, el victimario. En el plano álmico no. Entonces imagínate que tú eres una persona que llega sufriendo porque está inmersa en la dualidad. Y si yo te explico que el verdadero tema no radica en la dualidad, sino en entender la ley del uno, donde tu alma es uno con todo. Y entonces si eres uno, ¿qué puedes perder? Nada. Entonces no hay apego. Entonces si eres uno, ¿quién puede ser más que tú? Nadie, porque eres uno. De hecho, la biodescodificación dice, para tu inconsciente solamente existes tú. La ley del uno, Dios único. Para el inconsciente solo eres tú. Todos los demás son creaciones de tu inconsciente para ayudarte a encontrar el propósito de tu plan álmico. ¡Pum! Me vuela la cabeza. ¿Qué pasa si la gente entiende esto? Dices, wow, y yo preocupándome por la quincena y preocupándome por traer el carro del año. Está bien, también veniste a tener el carro del año, pero hay algo más. Sí, es lo que te iba a aportar o comentar aquí un poco esta parte, regresando a lo del ego, es esta parte que nos ayuda a vivir esta experiencia terrenal, Claro. como la quieras poner, porque pues, sin él justo cómo haríamos estos juicios, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta, Claro. esto sí lo quiero, esto no lo quiero, Sí. pero ya de ahí a dejar que el ego sea el que dirige y controla toda nuestra vida, creo que es donde está un poco el error, ¿no? Exactamente. Hay que dejar que el ego haga su papel. Uh-huh. Gracias al ego creaste un podcast. Uh-huh. Gracias al ego, qué sé yo, ¿no? Te gusta verte bien. Gracias al ego muestras educación, qué sé yo. ¿Nos ayuda a manifestar también? No, sí, pero en planos muy básicos, porque el ego quiere todo. Y entonces, fíjate qué contradicción dice el budismo que desear es malo, porque incrementa nuestro vacío existencial. Pero la Cábala dice, no, hermano, el deseo es el principio de la manifestación. Deséalo todo. Qué contrastante. Uh-huh. Entonces tenemos un pasajero, un compañero de viaje que se llama ego que quiere todo. Pero ojo, a nuestro ego no le gusta la meritocracia. Nuestro ego quiere el placer instantáneo. Ese es el gran problema del ego. Que el ego dice, no, vayas al gimnasio, inyéctate, Uh-huh. es más rápido. Uh-huh. Opérate. Al ego no le gusta el sacrificio, al ego le fascina la zona de confort y está padre, porque gracias a la zona de confort podemos entender que el verdadero crecimiento está fuera de la zona de confort. Uh-huh. No recuerdo, siempre se me confundieron si era Platón o Aristóteles el que decía, para saber lo que no eres tienes que empezar por saber, para saber quién eres tienes que empezar por saber quién no eres. Y de eso se encarga el ego. Nos lleva por un largo recorrido para que aprendamos quiénes somos, quiénes no somos a través de la experiencia. Se podría hablar, se me ocurre ahorita, no sé, la conclusión sería vivir un poco en balance con el ego. Totalmente. ¿Crees que existe el balance? Creo que existe el balance, pero creo que nos toca muy poca participación en él. Creo que hay un balance mucho más grande en el cual participamos solamente como engranes, no como ejecutores. Pero cuando tú llegas a cierto, no quiero que suene sangrón lo que voy a decir, pero no encuentro otra manera de decirlo. Cuando tú llegas a cierto nivel de conciencia, entiendes que tú solamente eres un engrane dentro de una gran maquinaria, ¿no? Que no mueves tú, eres un engrane. Es a lo que llamamos el destino hace rato, ¿no? Ok. Pero cuando tú alcanzas cierto nivel de conciencia, entonces también hasta por cuestiones de supervivencia entiendes
que el tema del equilibrio o el balance es necesario en tu vida. O sea, no es una moda, es necesario. ¿Te da sed? Bueno, ve y tómate todo el garrafón. ¿Qué te va a pasar? Te va a hacer mal. La misma agua que te iba a hacer bien en exceso te va a hacer mal. Entonces hasta nuestro propio organismo biológico nos dice, no, ya para. Solo quería un vaso con agua, no todo el garrafón. Entonces nuestro organismo biológico también tiene la capacidad de autorregularse. Este tipo pensó en todo, en Dios, pensó en todo. Cuando tú tomas conciencia, dices, bueno, no está de más trabajar, tener, pero también descansar, pero también necesito un rato de esparcimiento. Entonces, cuando tú logras, fíjate qué bonita figura voy a crear, cuando tú logras un equilibrio entre el trabajo, el descanso y el esparcimiento, tu vida empieza a funcionar. Padre, Hijo, Espíritu Santo, mente, cuerpo y emoción, o alma, espíritu y bla, bla, bla. La Trinidad. Qué curioso. Sí, completamente. He escuchado a algunas personas que dicen esto, es que no, es que yo no creo en el balance, porque yo también creo justo este ejemplo que acabas de dar, que siempre irte a los extremos te va a dar en la torre o te va a llevar a un lugar indeseado, ¿no? O sea, a lo mejor sí vas a llegar o a lograrlo, pero ya te trajiste entre las patas otras cosas que no querías. El extremo te va a llevar a la carencia. Siempre. Siempre. Sí, de acuerdo. Fíjate, un dato muy curioso. Le voy a poner el nombre leyes divinas. Las leyes divinas son al revés que las leyes humanas. Fíjate. La ley humana dice tú tienes que ser el número uno. El ego. La ley divina dice los últimos serán los primeros. La ley humana dice si tú eres el más fregón, a ti todos te tienen que servir. Ahora con la empresariatitis que hay, ¿no? La ley divina dice el que sirva es el que se enaltecerá. Como son al revés. La ley humana dice ve por todo y la ley divina dice renuncia a todo. Fíjate qué fregón, ¿no? Entonces, aquí hay una dicotomía bien interesante con este tema de los excesos. El exceso, el querer abarcar todo, te va a llevar a perderlo todo por ley divina. Y aquí viene otra dicotomía bien interesante. La conexión consciente, porque siempre estamos conectados con Él, pero la conexión consciente con Dios no se da a través de la perfección, se da a través de nuestra imperfección. La gente cree que para estar conectada con Dios tengo que ser perfecto, tengo que ser impecable, tengo que tener mis deseos reprimidos, tengo que... No. O sea, Dios no busca espíritus limpios, Dios busca espíritus grandes. Y es donde nos perdemos. ¿Y cuál es la diferencia entre un espíritu limpio y uno grande? Muy bien. El espíritu limpio es aquel que no reconoce que en este plano denso todos tenemos una dualidad. Que por más limpio que quieras ser, nunca vas a lograr ser tan limpio porque eres imperfecto. Era lo que Jung llamaba el proceso de individuación. Jung decía, vas a dejar de ser esclavo de tus impulsos psíquicos, cuando logres el proceso de individuación. La individuación es solamente integrar tu luz y tu sombra. ¿Cómo es eso? Entender que como puede ser un humano encantador, puede ser un humano destructivo. Y decir, sí, los dos viven en mí. Y no estoy peleado con ninguno. Pero yo controlo. Yo dirijo, no controlo. Yo dirijo. ¿Me doy a entender? Sí. Como saber que están justo estas dos partes tuyas, pero sin como no tratar de aparentar o decir siempre yo soy puro, yo soy limpio, porque no, pues somos humanos, ¿no? Somos al final imperfectos. De cuentas. Sí. Fíjate, yo no sabía que este tema de la perfección que nos tiene tan jodidos como sociedad viene de los griegos.
Los griegos eran unos empedernidos por encontrar la perfección. Por eso estas estatuas, ellos decían, es que el cuerpo humano del varón es perfecto. Y entonces desde ahí culturalmente nos viene esta tendencia a la perfección estética. Y como el ser humano no tiene acceso a esta perfección estética, entonces vivimos muy frustrados. Porque no soy más alto, porque no tengo los ojos azules, porque entonces si yo fuera no sé qué, entonces el mundo se me rendiría. Y es como, a ver, hermano, ¿eres un ser humano? Sí, eres imperfecto, ya. O sea, punto. Que también bajo qué marco definirías la perfección, ¿no? O sea, para uno pueden ser los ojos azules, otros negros, otros verdes, otro alto, otro... Sí, explícale esto a un adolescente que se la vive en redes sociales viendo la vida de todos menos la suya y que cae en depresión por no ser más delgada, por no ser rubia, por no ser no sé qué. Ahorita que mencionaste este tema, me gustaría que nos comentes un poco lo que nos venías platicando de que no tienes redes. No tengo redes sociales. ¿Por qué? No. Llegó un momento en el que dentro de todas estas cosas que de repente se me ocurren, dije, bueno, ¿qué pasaría si empiezo a vivir una vida más real y no tan virtual? Anteriormente, a mis contactos, a mi gente cercana, la saludaba a través del chat de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Padrísimo, ¿cuándo nos vemos para tomar el café? Nunca llegaba el momento de vernos para tomar el café. Y llegó en el día en el que me hice la pregunta, bueno, ¿cómo se sentirá la vida en la modernidad sin redes sociales? Y la cerré, sin decir agua va. Cerré las redes sociales. Te decía hace rato afuera de la grabación que desde que no tengo redes sociales he visto mucho más a mis amigos aquí en vivo, en presente. Ya no a través del chat, ya no a través de la foto. He salido mucho más, he conectado más con la gente. En las redes sociales, todo mundo te muestra la vida que quiere que veas, no la que es en realidad. Yo conozco una persona, una mujer que se dedica al tema fitness, ¿no? Y sí, la mujer es súper fitness, pero en su vida real ella sufre demasiado, demasiado. Y un día ella me dijo, Jera, es que tienes que entender que la red social es el escaparate de las mentiras. O sea, ahí tú vas a mostrar lo que quieres que el mundo vea, pero no vas a mostrar tu realidad que vives. Y fue como, boom, yo nunca lo había visto de esa manera. Y no tengo nada en contra de las redes sociales. El problema no son las redes sociales, el problema es la ignorancia que existe detrás de las redes sociales. Las redes sociales es la continuación de un proyecto que se inició en la Segunda Guerra Mundial que se llama MK Ultra, cuyo proyecto consiste en la manipulación masiva a través de los medios de comunicación. Una tarea que por años hizo la televisión, que por años hizo la música y que hoy todos tenemos al alcance de nuestra mano a la hora que quieras. ¿Quieres manipular a alguien? Sobrecárgalo de dopamina. Te va a obedecer. Sí, está bien estudiado cómo hasta las notificaciones, que el botoncito aquí y acá está súper diseñado para tenernos ahí. Totalmente. Pegados. Y vuelvo a repetir, yo no tengo nada en contra de las redes sociales. Me queda claro que hoy es el recurso por excelencia para conectar. Pero yo dije, mi vida, yo quiero tener una vida real, no virtual. Yo quiero que mis amigos no me vean en la vía recreativa andando en bici con mis hijos. Yo quiero irme con mis amigos a la vía recreativa a andar en bici. Yo quiero sentarme con un amigo y tomarme el café y preguntarle cómo estás, en lugar de decirle cuándo nos vemos, y nunca nos veíamos. Sí, justo como te comentaba que ahorita que en teoría hay más conexión, es cuando menos conectas con las personas, porque justo nada más estás viendo esta superficie así de su vida y de su persona, ¿no? ¿Tú sabías que cada que tienes un contacto físico con una persona, tu cuerpo genera anticuerpos? O sea, se vuelve también más ciertas fuerte. hormonas, Claro, oxitocina. se estimula. Sí. Nuestros organismos se estimulan con el contacto físico, ¿no? Ok. ¿Qué tipo de contacto físico tienes en un medio virtual? No lo hay. No. No lo hay.
Desde ver al amigo y palmearle la espalda, darle el abrazo, preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí. Darle la mano. Ahí ya hay algo. ¿Qué pasó cuando nos mandaron a todos a guardar con el bicho este? Mucha gente entró en padecimientos emocionales, y te lo digo porque en ese entonces yo tuve el consultorio retacado por no tener un contacto físico y directo con los demás. O sea, fue por eso. ¿Me doy a entender? Sí. ¿O fue una de las razones? ¿Me doy a entender? Sí, los niveles de ansiedad, depresión aumentaron muchísimo. Claro, los niveles de divorcio se superdispararon. El problema no es la herramienta. El problema es el uso detrás de la herramienta. Por eso te digo, yo no tengo nada en contra de las redes sociales. Para mí fue un poco un experimento de decir cómo se siente tener hoy una vida sin redes sociales en la modernidad. ¿Cuánto tiempo llevas sin redes? Como 4 meses. Ok. Más o menos. Como 4 meses. Me ha encantado. Te lo juro, me ha encantado. ¿Lo recomiendas? Totalmente. Totalmente. Okay. Está bien fácil. ¿Quieres que nos reunamos? Mándame un WhatsApp, una llamada, avísame. Hacemos un espacio y nos reunimos, platicamos, nos disfrutamos. Nos vemos a los ojos. ¿Qué me gano con ver fotos tuyas en Cancún? ¿O qué me gano? Y también no sé si te ha tocado ver que, bueno, ella también, pues es cada persona, ¿no? No me gusta como juzgar, pero sí se me hace muy interesante esta parte cuando están en un momento súper, no sé, en la fiesta, en las vacaciones, y que uno desde la red ve la foto y dice, órale, se la han de haber pasado muy bien, ¿no? Pero que si estuviste en ese momento y ves que te toman la foto, ay, no, bueno, ya, o sea, como que la experiencia no va acorde con lo que mostró en la red social y que muchas veces se planea la experiencia, el momento, nada más para las redes sociales. Claro. O sea... ¿Y sabes qué es lo que genera eso a nivel psicológico? Sentido de insuficiencia. Por default vas a decir, mi vida no es tan chida como la de esa persona que está en esa fiesta. Entonces, quitas el foco de tu vida y lo diriges al foco de la vida de los demás. Como debería ser. Ajá. Entonces, otra vez, no sé si fue Platón o Aristóteles, discúlpenme, decían, conócete a ti mismo. ¿En qué momento te vas a conocer a ti si te la pasas viendo la vida de todos menos la tuya? Sí. ¿En qué momento? Ahora que cerré las redes, leo más, estudio más, me rinde más el tiempo, hago más ejercicio, practico guitarra, me queda tiempo libre, veo a mis amigos. Vives. Vivo, vivo. Esa es la palabra. Sí. León, pues qué interesante, muchísimas gracias. Me quedé con más curiosidad de algunas otras cosas, pero ya para ir cerrando la plática, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Es una gran pregunta y no sé si tengo la respuesta. Hay una palabra que a mí me gusta mucho que se llama integrar y la he repetido durante años. Para mí, integrar es aceptar sin juicios una situación dada. Cuando dejes de ver tu vida desde la dualidad y la entiendas desde la unidad y entiendas que integrar, aceptar, es un proceso para tu evolución álmica, vas a dejar de pelear con todo y vas a aprender a fluir con todo. Decía Bruce Lee cuando le preguntaban, ¿cuál es tu técnica de pelea? Él decía, no tener técnica. Dice, yo soy como el agua. Yo me tengo que adaptar al recipiente en el que me metan. A eso yo le llamo integración. A eso Jung le llamaba individuación. A eso, no sé, los maestros le llaman iluminación. Incluso hasta en el tema científico, la adaptación, ¿no? Por ahí le atribuyen la frase a Charles Darwin que no es la especie más fuerte ni la más rápida la que sobrevive, sino la que más rápido se adapta al cambio. Claro, sí. Muy bien. Pues, León, no tiene redes sociales, pero ¿dónde te podrían contactar si alguien lo quiere hacer? Claro que sí, tengo un correo electrónico, es Gerardo, minúsculas, Gerardo-Sinue,
SINUE, Ujú. agradezcanselo a mi madre ese nombre, @life.com.mx. Ahí Súper es donde bien. me localiza. Perfecto, pues de Va. nuevo muchísimas gracias. Un placer. Y muchas gracias amigos por ver o escuchar este episodio y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Un placer.